Cluseta, las mañanas de la RZ, con un toque distinto. 11:17 en toda la República Argentina, 11 22 62 77 28 es el teléfono para poder comunicarse con nosotros. Esta cortina amerita un poco la presencia de nuestra invitada el día de hoy, en este caso por videollamada. Y está muy bueno, son temas que se están dando actualmente y mucho, y inclusive yo creo que está todo tan a flor de piel. Estoy hablando de la diversidad sexual, de géneros, de la perspectiva de la diversidad sexual, de la igualdad, de la deconstrucción, de esto de salir del machismo, del cual estábamos tan criados, tan envueltos, cosa que nos parece, pero perfecto, y la cual apoyamos. Está tan en boga todo esto, tan, por suerte, tan a flor de piel, que hasta inclusive se dan, yo creo que en todos los ámbitos, semana tras semana se discuten este tipo de cosas, por expresiones, por formas, por todo. Estamos comunicados con la licenciada y psicopedagoga Lucía Manusovich. Buenos días, Lucía. Federico Roveda te saluda. Bienvenida a Cluseta. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Cómo están? Bien, por suerte. Bien, por suerte. Lucía, hay algo que en principio, ¿hay algo que debas corregir de todo lo que he dicho como introducción? No, en realidad, Federico, me parece que está muy bien. Digo, estamos en un momento, afortunadamente, donde estamos empezando a problematizar y visibilizar, ¿no?, las históricas brechas, desigualdades, injusticias, violencias históricas, ¿no?, de hace muchísimos y muchísimos siglos, que, bueno, ya tiene un recorrido bastante extenso esto de ponerlas en cuestión, ponerlas en debate, visibilizarlas. Lo que por ahí tiene de novedoso este tiempo es que estamos como intentando generar disrupciones en ámbitos donde siempre ha sido como muy difícil, como por ejemplo en el ámbito legal. Es decir, hoy tenemos afortunadamente leyes que amparan, La ¿no?, ley Micaela. No solamente la ley Micaela es una, ¿sí? Que es del 2019, pero bueno, en realidad la lucha legal se enmarca en tratados internacionales de muchísimo tiempo, de la década de los 70, en el 79 estuvo el tratado de la CEDAW, luego aquí en Argentina se incorporó recién en el 94, y en el 2009 tenemos la ley contra la violencia hacia las mujeres, que es una ley muy, muy, muy importante, que dio pie para justamente la profundización en todas las temáticas vinculadas con trabajar este tema de la violencia, este tema de la desigualdad y la discriminación. En todos los ámbitos. Por ejemplo, en el 2021 se promulgó la ley de equidad de género en los medios de comunicación. Que justamente esto es lo que nos interpela por ahí más acá en este espacio, en este ¿no? Momento, claro. Esta ley lo que busca es erradicar las formas de discriminación y desigualdad en los servicios de comunicación audiovisual. ¿Y cómo es? Vayamos a ese punto. ¿Cómo vos utilizás la palabra erradicar? A mí me parece muy importante, por ejemplo, a ver, voy a utilizar parte del texto que tengo como ayuda a memoria o como para charlar del tema, que dice, ¿qué es deconstruir en educación? Dice, es una acción intencional planificada que se puede modificar o cambiar dependiendo del momento o de acuerdo a las circunstancias. En otras palabras, la deconstrucción consiste en deshacer elementos que constituyen una estructura conceptual. Vos decís erradicar, ¿no? Utilizaste esa palabra para la ley. ¿Cómo se hace para erradicar sanamente estas cosas? Porque una cosa es ir al choque. Y otra cosa es intentar cambiar, modificar, educar. ¿Estoy diciendo cosas erradas? Quiero que me corrijas si me equivoco, por favor, No, Lucía, no, para nada. Esto es un camino, por eso no se habla solamente de erradicar, sino que se habla de prevenir. Claro. Se habla, ¿no?, Claro. de distintos, es un proceso, como dijiste vos, ¿no? Exacto. Este proceso lo que busca justamente es la erradicación. ¿La erradicación de qué? De la violencia. Claro. Es decir, los movimientos feministas
de ninguna manera pueden pensarse como lo opuesto al machismo. Y eso es algo muy importante de poder aclarar, ¿sí? Los movimientos feministas lo que buscan es la justicia, es justamente esto, ¿no? Erradicar la desigualdad, erradicar la violencia. En ese sentido, bueno, estas leyes lo que buscan es justamente promover un trato igualitario, paridad de género o equidad de género en los espacios, eliminación de estereotipos, que no se aborden las temáticas de forma binaria, porque reconocemos, gracias a la Ley de Identidad de Género 26743, que la identidad de género es construida, es una construcción, es una vivencia interna, tal como cada persona la siente, y sabemos que hay más de dos, ¿no? Mujer o varón, hay más de dos, con lo cual la ley de paridad de género en los medios justamente incorpora esta ley, esta noción de cupo del 1% de personas travestis trans que tienen que integrar la cartilla de los medios, ¿no? En ese sentido, empezar a transformar el lenguaje, ¿sí, Federico? O sea, transformar las formas, hay una persistencia de los medios de comunicación en relación a reproducir los estereotipos, resaltar determinadas características que son absolutamente sesgadas y que tienen que ver con la cosificación de las mujeres, la revictimización en los casos de violencia, ¿no? El lenguaje, es decir, hay un montón de cositas que podemos ir modificando, transformando, teniendo en cuenta, y a mí me parece esto lo más importante, el rol pedagógico de los medios de comunicación, ¿sí? Es decir, los medios de comunicación históricamente son los que nos muestran modelos identificatorios, ¿sí? En relación a las mujeres, los varones, las personas trans, travestis. Sin duda. Y en ese sentido es muy importante que asuman el compromiso para poder transformar la realidad, ¿sí? Mira, Federico, en octubre hubo un aumento del 45% en los casos de femicidio en relación a septiembre. Qué locura. Esto tiene que preocuparnos muchísimo. Y sí, cuando tendría que haber ¿no? bajado. Eso también es una cuestión, me parece, ¿no, Lucía? También de justicia. Es decir, no puede ser que, qué sé yo, que haya reincidentes, que le demos la oportunidad a reincidentes, que no sean juzgados en materia perpetua. No sé, me parece que también tiene mucho que ver. No puede ser que con todo lo que se viene haciendo desde hace años haya aumentado. ¿O estoy loco yo? ¿Haya un qué? Perdón, no te escuché. Aumentado. Haya aumentado, claro. Lo que pasa es que también hay un aumento de denuncias, lo que pasa es que también, a ver, cuando se encrudece los mecanismos de sanción, cuando se profundizan las figuras penales, es decir, antes se hablaba de crímenes de odio, ahora ya no se habla más de crímenes pasionales, ahora no se habla más de crímenes pasionales, claro. Ahora se reconoce que cuando se mata a una mujer por su condición de mujer, ya no se habla más de un crimen pasional, es un femicidio, tiene un carácter social e histórico, claro. Esa acción, esa actitud. Claro. Entonces, ante esa organización, si se quiere, política, comunitaria, social, obviamente hay una resistencia. Lógico. Obviamente a nadie le gusta perder privilegios, a nadie le gusta que le digan que lo que hace está mal. Claro. Es decir, ¿no? Y acá no estamos hablando de alguien, estamos hablando de un colectivo, ¿sí? El patriarcado es una estructura social, histórica y política de más de 4.000 años, claro. ¿no? Entonces esto es muy difícil. El patriarcado es un sistema que nos involucra a todas las personas, Fede, no es solamente a los varones, ¿sí? Todas las personas estamos debajo de esta estructura, atravesadas por esta estructura, y es muy importante que empecemos a ver, hay cosas que naturalizamos, que son violencia y las naturalizamos. Claro. ¿Cuántas veces, no? Nos pasa que nos cuesta un montón darnos cuenta de que esto que hicimos es violento, de que esto que hicimos fue soportar la violencia de un otro, digo, son cuestiones que nos cuestan un montón como humanidad, pero afortunadamente vamos avanzando,
y las leyes están en servicio de eso, y eso genera resistencia, genera tensiones, generan disgustos, generan malestares. Claro que Ahora sí. no se puede hablar de nada, ¿no? Ahora Sí, no se puede hacer chistes con nada, aparece esto, ¿no? sí. Pero cuando vos vas a buscar un tape de Olmedo de los años 90 y ves lo que decía, la forma de cosificar a las mujeres, la forma de hablar de las mujeres como seres inferiores. Sí, y Olmedo como ejemplo, digamos. Y Olmedo como ejemplo, si querés, en materia argentina o nacional. Es decir, en el mundo han habido montones de ellos. Montones de Totalmente, a Olmedo, ver, quiero decir, ¿no? sí, sí, y me parece importante poder hablar en relación a los productos culturales, en relación a los medios de comunicación. Digo, el rol que ocupa, de hecho, en la ley de violencia contra las mujeres, existe el tipo de violencia que es la violencia simbólica, ¿no? Sí. Esta idea de justamente violentar a las mujeres por el lugar simbólico en el que se las ponen, ¿no? Claro. Un lugar estereotipado, un lugar de inferioridad, un lugar que está ligado con la maternidad exclusivamente y con la, digamos, la promiscuidad y con la imagen, ¿no? Y también existe la modalidad que es la modalidad mediática. Fíjate la importancia que tiene que en una ley está nombrado el tipo de violencia simbólica y la modalidad, o sea, el ámbito donde transcurre esta violencia, que es el ámbito mediático. Es decir, los medios de comunicación tienen un rol fundamental, ¿sí? Esto es fundamental comprenderlo, sobre todo los medios informativos, porque el arte, a mí se me ocurre que es un terreno de debate, ¿no? Un poco más profundo. Y el entretenimiento inclusive también, Lucía, es decir, y sí, y es tan abierto el arte, el entretenimiento, yo creo que también considero, más que nada en los medios informativos, mantener esa situación. Más que nada, ¿no? Inclusive. Lucía, y también, ¿sabes qué me interesa mucho? Porque, digamos, la parte de entendimiento, a mí me parece que la parte para deconstruir a las personas, que inclusive a los medios, el choque a veces es muy difícil. Y me da la sensación de que es importante cómo se entra para reeducar eso. Podemos llamarlo de construcción, podemos reeducar. Es decir, yo creo que todos tienen la opción de reeducación, de volver a empezar a educarse con ciertas cosas. Porque hay muchos que han empezado, más que nada los hombres, que han empezado, se han criado o han vivido prácticamente una vida completa de una manera a la cual hoy en día les es difícil volver a, no imposible, pero les es difícil. Y quizás siendo al choque, no les cierra porque van al choque también. Eso me parece que es fundamental. No sé si estoy errado en esto. Capaz que hay que ser más estricto de lo que yo digo, ¿no? No, a mí me parece que cada persona, desde el lugar que ocupa, puede hacer un montón por este tema. Claro. Es decir, en este caso, a mí me parece que la mejor forma de empezar a preguntarse, interpelarse y transformar la realidad en la que vivimos es esto, cuestionar las propias prácticas. Claro. ¿Sí? Es decir, no pensarse o creerse deconstruido totalmente cuando todavía nos faltan un montón de cosas para interpelarnos. ¿Sí? Y no estoy hablando de los varones, estoy hablando de todas las personas, ¿sí? Sin duda, si estamos hablando de personas, exacto. Claro, todas las personas tenemos que interpelarnos en qué medida estos sistemas profundamente normativos nos han estado condicionando las prácticas y en qué medida podemos transformarlas para generar un mundo mejor y vínculos mejores, ¿no? Sin duda. Entonces, en vez de ponernos a la defensiva y decir, no, bueno, las formas en que me dicen cómo tengo que cambiar, en vez de ponernos a la defensiva en ese sentido, decir, bueno, a ver, para. Tal cual. Yo desde mi lugar, ¿qué puedo cambiar del lenguaje en el cual comunico? ¿Qué puedo cambiar la forma en que miro las situaciones que ocurren? Si cosifico o no cosifico a las mujeres, si utilizo un lenguaje binario o no utilizo un lenguaje binario, si reproduzco estereotipos, si incorporo la idea de diversidad o no la incorporo, ¿no? Si doy por sentado la heterosexualidad de las personas o no, o puedo hacerme preguntas, o puedo deconstruir mi pensamiento en ese sentido. Digo, a mí me parece que tenemos mucho para hacer cada cual
Claro, lo no que pasa... quedarnos demasiado en una situación de enojo y de estoy ofendido Exacto. porque me están acorralando, No, sino no. poder decir, bueno, a ver, ¿y qué hago yo con esto? ¿Qué Claro, pero herramientas me está dando hoy el feminismo para poder transformar mi metro cuadrado? ahí es el punto, perdóname Rubén, ahí es Sí. el punto. Justamente, que hay que darle, a ver, a ver, a alguien que sabes que es violento en todo aspecto, punto, no hay que ser estricto y nada más. No sé cuánta oportunidad hay que darle a esa persona, si es que darle oportunidad. Pero me parece que ante la decodificación, ante esta deconstrucción, hasta la codificación y la deconstrucción, mejor dicho, tenemos que dar herramientas para poder cambiar eso. Es decir, acorralar a esas personas, no sé si le generan el cambio, ¿me explico? Pero sí, de a poquito ir metiéndoles para que cambie. No sé si estoy siendo claro en lo que digo. Sí, las herramientas están cada vez más. De hecho, esta nueva ley del 2021 lo que exige es una capacitación permanente en perspectiva de género y diversidad sexual. Es decir, se necesitan capacitaciones. Esa es la ley específica de los medios de comunicación, pero como dijiste vos, tenemos la ley Micaela, que lo que promueve es una capacitación en el Estado Nacional y todos sus niveles. Es decir, estamos en una permanente, justamente, reconstrucción simbólica en relación a aquellas cuestiones que tenemos que desaprender y aprender. Para mí la pregunta está en qué hacemos desde nuestros propios lugares para poder transformar eso, sobre todo quienes tenemos una responsabilidad ética y política desde los lugares que ocupamos. Digo, yo soy docente, ustedes son comunicadores, entonces digo, ¿cuál es nuestra responsabilidad política para justamente generar un cambio y una transformación? Vos fíjate que las manifestaciones de violencia muchas veces son muy sutiles. No estamos hablando hoy hoy ya está, ya es un poco digamos, una desmesura que venga un varón a decir, las mujeres son inferiores. Claro. Ya no se trata de eso. Sí. Hoy es mucho más sutil la violencia, pero que se sigue reproduciendo. Entonces, hay que estar permanentemente bajo la lupa nosotros mismos, digamos, ¿no? Y no solamente la cuestión de género, porque la cuestión de género está atravesada por otras cuestiones. Hay que tener una mirada interseccional. Es decir, yo, por ejemplo, soy mujer, pero yo soy blanca. Es decir, yo también tengo ciertos privilegios sobre otras personas, Sí. sobre otras personas que tienen un color de piel diferente al mío. Entonces digo, yo tengo que interpelarme a mí misma, mis privilegios, como mujer blanca, que vive en Capital Federal, que tuvo acceso a los estudios. Digo, tenemos que permanentemente interpelar nuestros privilegios. Sí. No decir, hoy no, el feminismo me está retando, como si fuera una mamá que nos viene a retar porque hacemos las cosas mal. No. A ver, ¿qué hago yo para hacer las cosas que hago? ¿Cuáles son mis aportes? ¿En qué puedo mejorar? Realmente estamos hablando de números escalofriantes en relación. Hoy por hoy hay una brecha salarial del 26% entre varones y mujeres en el mercado laboral. Por la misma tarea, las mujeres cobran 26% menos hoy, 2022. Sí. Digamos, Sí. hoy por hoy las carreras universitarias históricamente feminizadas, ¿por qué feminizadas? ¿Por qué más mujeres estudian determinadas carreras universitarias que tienen que ver con el ámbito de cuidado? Y por nuestra socialización, porque desde que nacemos a las chicas nos regalan bebotes para cuidar, Claro. para enseñar y jugar a la maestra, y a los varones ladrillitos para construir, ¿no? Sí, entonces, a la hora de estudiar las matrículas de las carreras, por ejemplo, nos damos cuenta que en las carreras de educación o de salud hay más mujeres que varones. Y adivinen ustedes qué carreras universitarias están más valorizadas económicamente. Las que tienen que ver con la cuestión de los cuidados y la que tienen que ver con la cuestión de la enseñanza, o aquellas carreras que son históricamente ocupadas por varones, como por ejemplo la ingeniería, la tecnología, ¿no? La arquitectura. Digo, bueno,
eso, de eso estamos hablando cuando hablamos de desigualdad. Entonces, primero tenemos que reconocer las desigualdades, reconocer la violencia, ¿sí? Este es el primer paso, reconocer que existe. Lucía, Bajo la forma sí. que sea, existe. Bueno, y después, ¿qué hacemos cada persona desde nuestro granito de arena para transformar eso? Y muchas veces no alcanza con el granito de arena de cada uno. Tiene que ser una alianza colectiva. Es Tal decir, cual. nos tenemos que juntar con otras personas. Tal cual. Rubén. Lucía, Rubén te saluda. ¿Por qué Hola, Rubén, un gusto. ¿Qué tal? ¿Por qué crees que hay resistencia de algunos sectores ante estos cambios? Y por varias cosas, Rubén, a mí me parece que acá, como decía recién, digamos, se tocan intereses. Es decir, ¿no? Claro. Aparecen intereses que son intereses, bueno, históricos, ¿no? Que, como siempre, los sectores de poder, ya lo sabemos, ¿no? Hacen lo posible para conservar el poder. Claro. Digamos, no es fácil agarrar y decir, bueno, a ver, yo acá obtengo esto, lo obtengo hace un montón de tiempo, lo tengo, reconozco que es desigual, reconozco que hay una injusticia, pero no es fácil entregarlo. Claro. Sí, igual. Entonces, Sí. a mí me parece ahí que lo que hay que visibilizar también es el costo enorme que, por ejemplo, recae sobre las masculinidades el hecho de tener que reproducir una masculinidad hegemónica. Es decir, este sistema es un sistema muy perverso. Obviamente no es lo mismo para las personas que son más privilegiadas que las personas que están en una situación de subordinación. Claramente no es lo mismo. Sí. Pero aquellas personas que se encuentran privilegiadas también están profundamente sometidas a una forma de actuar para poder conservar ese privilegio. Es decir, los varones, en este caso, cis, heterosexuales, tienen que mostrar agresividad, no pueden mostrar sus sentimientos, tienen que constituirse como los grandes proveedores, ¿no? de la familia, ¿no? Tienen que demostrar permanentemente un determinado semblante que tienen que ¿no? conservar, que tienen que defender, digamos. A ver, son cuestiones que nos alivian y nos mejoran a todos si las cambiamos. Es decir, que los varones también puedan tener paternidades, ¿no? Crianzas más acompañadas para sus hijos, más cuidadas, que se puedan conectar desde el afecto, ¿no? Que puedan tener otros contactos con sus cuerpos, ¿no? Hoy hay, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un falocentrismo, ¿no? Que lo que hace es realmente generar un sentimiento para los varones de muchísima exigencia, ¿no? Claro. Entonces, que puedan conectarse con otras formas de manifestación del cuerpo, con otras prácticas, con la amorosidad, con la solidaridad con sus pares y no con la competencia permanente, digamos. El feminismo me parece que viene a realmente mejorarnos la vida a todas las personas. Yo creo que ahí, en ese punto, es importante poder tomarlo, no como el enemigo que me viene a sacar los privilegios, Claro, ¿no? claro. Y que me viene a interpelar mal y que me viene a retar, sino realmente como una estructura de alianza, que lo que permite es que todas las personas seamos más libres. Claro. Lucía, vos decías hace un rato, lo anoté para no olvidarme, ¿no? Interpelar nuestros privilegios, que recién lo decías, que estoy totalmente de acuerdo. Y hay gente que tiene, voy a leer lo que anoté, hay gente que tiene que interpelar sus propios privilegios, ¿tá? Que intenta interpelar sus propios privilegios. Y los que no saben cómo interpelar sus propios privilegios, esas personas a las que no saben cómo hacer, que no entienden cómo hacer eso, ¿a cómo les llegamos? ¿Cómo hacemos para que empiecen a interpelar sus propios privilegios? Bueno, mira, tenemos la ley de educación Está sexual bien, integral. pero pará. Vos me hablas de leyes y está bien, pero yo te hablo desde lo humano, desde lo pedagógico. Lo de las leyes, sí, cada uno huesca las leyes y lo lee, pero desde la persona. La ley de educación sexual integral no es una ley que hay que ir a buscar. Digamos, es justamente brindar educación sexual en las escuelas. Tiene un sentido pedagógico, claro, bueno, y ahí está.
digamos, justamente hay programas, el programa de ESI, que lo que busca es formar, por ejemplo, docentes. Eso es más que nada para todos los niveles educativos. Y para adultos, bueno, tenemos la ley Micaela, que lo que brinda justamente son las capacitaciones permanentes en perspectiva de género y diversidad sexual, ¿no? Para las personas que trabajan en el Estado Nacional. Ahora las personas que trabajan en los medios de comunicación también tienen esta ley donde lo que se busca es capacitar a todas las personas, formarse, porque acá lo que tenemos que pensar para mí, Fede y Rubén, es en desmontar el sentido común. Es decir, poder tener información científica actualizada, poder tener datos empíricos, poder ver en qué repercute las desigualdades, cómo repercute la violencia en el cuerpo de las personas. Claro, pero cómo eso, se Lu, da históricamente eso. Tenemos que aprender en base no a mitos, no a leyendas, no a sentido común, sino que justamente tenemos que consolidar y trabajar el pensamiento crítico. claro, Para pero consolidar el pensamiento crítico necesitamos instancias de formación, instancias de sin duda, interpelación pero eso, para los eso sin duda. profesionales, sobre todo que están enfrente de medios de comunicación, de escuelas, ¿no? Pero, Docentes. Eso sin duda, Lu, eso sin duda, y estamos plenamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, a mí se me viene esta imagen en la cabeza. ¿Cómo hago yo para meterle todo eso a mi abuelo? Que mi abuelo no lo cambio más. Eso es lo que me preocupa, ¿me entendés? Porque, Pasa a tu abuelo. pero ¿me entendés lo que te digo? O sea, mi abuelo quizás lo más probable es que no busque la ley Micaela, lo más probable es que no vaya a una escuela, lo más probable es que no le interese. ¿Qué va a buscar tu abuelo? ¿Qué? Pero, ¿sabés lo que va a buscar tu abuelo, Fede? ¿Qué? Va a mirarte a vos en la Bien. RZ Radio. Bien. ¿Entendés? O Tu en abuelo casa, va a o mirar en los casa, no medios de importa. comunicación. Pero ahí estás dando la respuesta, a eso es a lo que yo iba. Y tenés razón, y es más, tenés razón, porque yo no lo había pensado que, por ejemplo, a mi abuelo no hay nada mejor que el ejemplo de su nieto. No importa si en la RZ Radio, no importa si en casa, Claro. pero ese es el ejemplo. Y esa es la respuesta que estaba buscando. ¿Cómo hacer para que mi abuelo se dé cuenta de eso? Y es mirando a su nieto, y no le encontraba esa respuesta. Eso No justamente, a solamente eso es lo mirando que a su estaba nieto, preguntando. sino que esto, mirando los productos Bien. culturales, los medios de comunicación, Bien. por eso el rol pedagógico que yo hablaba al principio. ¿Sí? Claro. Es decir, es una escalada. Tenemos que formarnos quienes tenemos una responsabilidad ética para poder llevar a cabo nuestras tareas con esa responsabilidad ética, y quien es destinatario de esa comunicación que nosotros planteamos pueda estar viendo otros modelos identificatorios, otras formas de tratar a las personas, Bien. otra información que a veces está invisibilizada. Los contenidos tienen que tener perspectiva de géneros, los contenidos tienen que tener perspectiva de diversidad sexual. Ahí es donde vamos a llegar a todas las personas. Bien. Digamos, quienes van a la escuela ahora tienen ESI, y eso es súper importante. Nosotros no la tuvimos, chicos. Sí, Claro, ¿Sí? claro que sí. A ver, Claro que sí. nosotros lo máximo que tuvimos de educación sexual fue la charla de Johnson y Johnson, ¿se acuerdan? Sí, Sin duda. Que nos daban toallitas a las colegio. chicas. Bueno, esa es nuestra formación. Pero tenemos como profesionales que tenemos una recontrafunción pública, como es la de estar al frente de estos espacios. Tenemos la responsabilidad de formarnos para después poder replicar discursos transformadores, Lu, ¿qué edad emancipatorios, tenés vos? que multipliquen las representaciones. ¿Perdón? ¿Qué edad tenés, Lu, vos? 38. Ah, está bien, está más o menos con nuestra generación. Sí, Rubén. no, la última, cortita. El lenguaje inclusivo no se utiliza mucho en los medios de comunicación, y a nosotros nos cuesta bastante incorporarlo. Hay que incorporarlo, hay que decirlo, es como que no nos sale, no nos sale. ¿Cómo abordamos ese tema? Mira, Rubén, el lenguaje inclusivo es político, ¿sí? Es decir, es un terreno de disputa el tema del lenguaje. Históricamente es un terreno de disputa, siempre lo fue, ¿sí? Ahora está muy en boga porque lo que estamos poniendo en cuestión son las estructuras binarias del lenguaje. Claro. La idea de que hay solo dos formas de usar, y que encima una es la totalizante, es decir, el masculino es utilizado como lo general en nuestro lenguaje, ¿no? Sí. Todas estas
cuestiones se están poniendo justamente en debate porque sabemos que el lenguaje es algo político, que es dinámico y va cambiando con la historia y con las disputas y los debates, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tenemos una actitud acá en Capital Federal donde la ministra de Educación prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas. Claro. Es decir, tenemos, por ejemplo, esa actitud. Ahora, tenemos distintas maneras de utilizar el lenguaje. Tenemos lenguaje sexista, ¿no? Esta idea de decir, bueno, acá, no sé, qué sé yo, los médicos van al hospital a curar, ¿sí? Esa es una manera sexista de hablar, porque estamos hablando solamente en masculino. Sí. Una manera no sexista de hablar puede llegar a ser decir el personal médico, Claro. en vez de decir los Ok, médicos. ok. Sí. ¿Estamos? O podemos decir los médicos y las médicas. Claro. ¿Sí? Esa es Claro. otra manera no sexista de hablar. Una vez, Si quisiéramos hablar en inclusivo, tendríamos que decir les médiques. Pero Ah. fíjate que tenemos otras alternativas para no usar les médiques porque nos parece que Claro. lo podemos resolver de otra manera. Pueden decir el personal de salud. Claro. acá nos pasó muy gratamente, no me acuerdo con quién, no sé si te acordás vos, Rubo, sí, si se acuerdan. Nosotros solíamos, o yo suelo utilizar el latiguillo de que esto es para que lo entienda Doña Rosa, y una entrevistada también nos dijo, sí, Sí. Doña Rosa y Don José. Mucha razón. Y desde ese momento utilizamos el latiguillo, para que lo entienda Doña Rosa y Don José. Y estamos dando un ejemplo amplio. Sí, ¿no? porque no le estás explicando a Doña Rosa Claro, porque es mujer y no va a entender. Exacto. O a Don Exacto. José porque no lo quiere entender porque Claro. lo explica Doña Rosa. Sí. ¿Me explico? Es tal cual lo que estás diciendo vos de otra manera. Incluso hay que desnaturalizar aquellas cosas. A ver, el Doña Rosa lo tenemos recontra internalizado, Ajá. ¿no? Sí. Empezar a desnaturalizar esos discursos que lo tenemos recontra internalizado y empezar a decir, uy, pero está bueno decir esto, Claro, ¿no? Como claro. empezar a decir, no sé si está tan bueno decir Doña Rosa despectivamente, como no. O sea, un equivalente al sentido común es decir Doña Rosa. Claro. Que nos remite a una señora mayor, mujer. Sí. Sí. Entonces, el estereotipo de sentido común es la señora mayor y mujer. Bueno, Sí. no, porque probablemente esa señora mayor por ahí no tuvo la posibilidad de acceder a determinados conocimientos, pero hay un montón de otras personas que son varones que no pudieron acceder a determinados Sí, pero conocimientos. también está el Don José. Es decir, que sí pudieron. también está el Don José, Doña Rosa y Don José. Don José también Claro. está dentro de ese estereotipo, decís. Pero es parejo en la frase. Estamos hablando de Claro, Doña ahí Rosa y de iguala Don un poco José. más. Están igualados. Digamos, el Don José tuvo las mismas posibilidades que Doña Rosa, en este caso, en el ejemplo. Entonces, por ende, estamos igualando la situación. Ujú. Absolutamente. Lu, muchísimas gracias. La verdad que es muy enriquecedor el dato, es muy enriquecedora la charla. Probablemente tratemos de hacer algo más, no sé si llegaremos este año, pero quizás en piso, para tener más tiempo inclusive, de más temprano. ¿Cómo no? Insisto, es enriquecedora y lo que rescato de esto es el aprender, el intentar aprender o el tratar de enseñar cómo se debe hacer las cosas o cómo estaría mejor que se hagan. Después, ojalá, yo siempre digo que si está bien explicado, si está bien llevado, lo más probable es que el resultado sea adaptar eso que se está aprendiendo, porque es bien enseñado. Aprender, como decís vos, desaprender, ¿sí? Aprender, desaprender y por sobre todo, para mí, es escuchar, ¿sí? Escuchar y escucharnos. Claro. Prestarnos un poco de atención, Y hay ¿sí? que Ponernos enseñar un a poquito escuchar. bajo la lupa. Y hay que enseñar a escuchar también. Me parece, que más en este ejemplo. Hay que enseñar a escuchar. Es difícil lo que digo, pero me parece que también es así. ¿No? Sí. No pongamos siempre la responsabilidad en el otro, ¿no? Cuando decimos Claro, que en otro nos tiene que nosotros. enseñar, o que nosotros tenemos como una especie de, ¿no? de poder de enseñar como si tuviéramos ahí una superioridad moral. No, para mí es escucharnos a nosotros mismos, interpelarnos, acceder a las posibilidades que nos da
estos tiempos, que son tiempos de mucho desaprendizaje y aprendizaje, y a mí me parece que eso también está en la posibilidad de cada uno de esto, bajar, a ser un poco más humildes, de escuchar, de juntarnos con otros, de compartir miedos, de compartir dudas, de acercarnos a las otras personas, de generar realmente dispositivos más inclusivos, donde podamos realmente escuchar las palabras de aquellas personas históricamente silenciadas. Creo que es nuestra responsabilidad hoy hacer más silencio y escuchar, y escucharnos a nosotros mismos interpelar nuestra Sin propia duda. historia sexual. Lu, muchísimas gracias en serio. Es una charla enriquecedora y estuvo muy bien llevada. Muchísimas Gracias gracias. a Lo que ustedes, necesites, gracias a quedamos los para dos. antes de irte, o algún canal de comunicación para con vos que quieras dar, que quieras que la Sí. gente, para que la gente te contacte ante cualquier duda. Miguel, el año pasado publiqué un libro que se llama Diversidad Sexual para Profesionales de la Educación, Ajá. que es un libro de muy fácil lectura y me parece que a todas las personas que trabajan con otras personas les puede venir muy bien. Me encuentran en Instagram, Lu Manusovich. Lu, muchas gracias. Buena Gracias semana. a ustedes. Un beso Chao, muy grande. gracias. Chau. Chao, chao. Club Z, las mañanas de la RZ. Con un toque distinto.